Hola LCPs, bienvenidos a otra sesión. Esta vez vamos a hablar de comunicación efectiva. Soy Ana, vuestra MCVP OD, y quiero empezar con esta frase, y es que Stephen Covey dice que mucha gente no escucha con la intención de entender, sino con la intención de contestar. Y eso es algo muy importante y creo que podéis reflexionar en cuándo os habéis visto en alguna conversación y cuál es vuestra intención final de la conversación. Al final, como todo, tiene un proceso, ¿no? Entonces tenemos un emisor que codifica según su forma de expresarse un mensaje. Y ese mensaje, cuando llega al receptor, se decodifica también con las fuentes o con las herramientas que el receptor tiene. A la vez, emite una respuesta. Esa respuesta busca tener un entendimiento mutuo y también da un feedback a lo que la persona está enviando, porque está recibiendo algo a cambio. Pero normalmente tenemos muchos errores en la comunicación. Ya en planning vimos algunos, pero quiero explicaros algunos otros. Primero de todo es que a veces el mensaje solo tiene sentido para el emisor. Entonces, no está llegando de la forma en la que se espera, simplemente está codificado de una forma que es difícil que los receptores estén decodificando de la misma manera que el emisor emitió. A veces también cuando nos explicamos damos demasiadas vueltas al mensaje, demasiadas vueltas a lo que queremos decir, que al final los receptores se pierden en el mensaje que están recibiendo. También puede pasar que la persona no controla el tono, por tanto, tal vez está incrementando demasiado el tono que se pierde la intención del mensaje. Tal vez la intención era buena, pero cuando se incrementa demasiado el tono, a lo mejor el receptor no está recibiendo el mensaje porque está en un tono demasiado elevado o se está percibiendo una sensación errónea del emisor. También a veces, sobre todo en la comunicación escrita por WhatsApp o por la comunicación informal, podemos reemplazar ciertas palabras con atajos o emojis que pueden traer confusión a la conversación, porque a lo mejor la interpretación que yo le doy a un emoji no es la misma interpretación que le darías tú. También algo muy común es dar las cosas por sentado. Doy por sentado que has entendido lo que te quiero decir y cuando no realizas la tarea que te pedí, me enfado. Pero, con todo, quiero traeros algunos tips para la comunicación verbal. Recordad, verbal. Primero de todo es controlar el tono. Entonces es muy importante que el tono vaya en correspondencia con lo que realmente queréis decir. E incluso cuando tenéis conversaciones que tal vez se está elevando demasiado el tono, que está llegando a un punto que es más discusión o pelea más que una conversación, intentad ser las personas que controlen el tono, que controlen la situación. También regula la velocidad. A veces hablamos demasiado lento que la persona se puede cansar, pero al contrario también, a veces hablamos demasiado rápido porque tenemos demasiada prisa, entonces las personas pueden no entender lo que estás diciendo, simplemente están recibiendo como esta sensación de urgencia y tal vez no entienden por qué. También la escucha activa es imprescindible para que la comunicación fluya por ambas partes y muestra interés con preguntas. No te quedes simplemente escuchando como si escuchases un avión pasar. Muestra interés por la conversación que estás teniendo. De ahí es muy importante que a la hora de entender a alguien respetes lo que te está diciendo. Muchas veces por nuestros mindset previos o algunas perspectivas previas que tenemos, tendemos a juzgar lo que la otra persona nos está diciendo. Y nuestro primer acto reflejo es juzgar lo que nos está diciendo. Pero el respeto se basa en pasar de juzgar a la curiosidad. Conviértelo en curiosidad. Cuando alguien te diga algo que tal vez de primeras te puede llevar a juzgar eso, pregúntate por qué piensa eso, por qué ha llegado a esa conclusión, más que juzgar el mensaje que te está transmitiendo. Y también es importante que hables para ser entendido, entonces no des las cosas por sentado, no des por sentado que la otra persona está recibiendo el mismo mensaje, sino asegúrate que esa persona está entendiendo. De ahí ya sabéis que existe también la comunicación no verbal. También transmitimos muchísimos mensajes sin darnos cuenta a veces a través de los gestos o de cómo nosotros nos movemos físicamente. Entonces, el primer tip es controla tus manos. Hay mucha gente que mueve demasiado las manos y puede tal vez alterar cierto tipo
la conversación o puede alterar al receptor. Entonces es importante que tengas control sobre tu propio cuerpo. De ahí también es importante que te abras, porque no solo como a nivel sentimental, obviamente, sino a nivel corporal. Es importante que cuando comuniques algo, sobre todo cuando estás exponiendo algo, no te encuentres con una postura de cierre, una postura de protección, porque no da la confianza que tal vez la otra persona necesita. Entonces, siéntete abierto, como libre y con movimiento libre en tu cuerpo. También utiliza el entorno. Si ves algunos elementos que te pueden servir o en el entorno en el que estás, también es importante que lo tengas en cuenta. Porque, por ejemplo, si estás en un entorno con mucho ruido, tienes que tenerlo en cuenta a la hora de tu tono, a la hora de comunicarte. Entonces es muy importante que tengas esas cosas pendientes también de cómo puede afectar el ruido externo a tu comunicación. De ahí el contacto visual. ¿Os habéis enfrentado tal vez a alguna persona que ni siquiera os mira a los ojos cuando estáis hablando? Eso no denota ningún tipo de confianza y puede afectar a la conversación que puedas estar teniendo. Entonces, asegúrate que a través incluso de una pantalla estás intentando hacer contacto visual y estás prestando atención a la persona. Y también, por último, pero no más importante, muéstrate presente. Y eso no solo significa como responder a lo que la persona te está diciendo, sino mostrar presente es que me estés mirando incluso de manera virtual a la cámara y veas lo que te estoy intentando decir. Porque si me estás hablando y yo estoy con el móvil en la mano, tal vez no me estoy mostrando todo lo presente que me gustaría. ¿Y cómo hago todo esto en un equipo? Primero de todo, fomenta la escucha activa. Asegúrate que tus VIPs están escuchando mutuamente. También toda la parte de la confianza. ¿Cómo establezco ciertas dinámicas que puedan asegurar que mi equipo confía los unos en el otro? Y eso también se basa en que los comentarios sean constructivos, que cuando se dé feedback no se dé feedback destructivo. Entonces, que se busque siempre la mejora de la otra persona. También asegura que tu equipo se conoce mutuamente. Hay gente que se comunica de forma escrita mejor o se comunica mejor de manera verbal o tiende a entender ciertas cosas, tiende a ser más distraído. Entonces, es importante que como equipo os entendáis. Y también que se perciba una relación simétrica. Obviamente vosotros sois el CPIS, pero eso no significa que vosotros tengáis como muchísima más importancia dentro de IESEC. Simplemente vuestras responsabilidades son diferentes. Entonces, es muy importante que vuestro equipo sienta que sus relaciones son simétricas. Y también, por ejemplo, que no sientan preferencia de vosotros hacia un VP y no hacia él, sino simplemente que todos estáis en la misma posición. Y al final, como el CP, es muy importante que aseguréis que vuestra IB se comunica de manera efectiva y que continuamente se dan feedback que les permita mejorar y que se lo tomen de manera profesional. Y lo puedes hacer siempre a través de espacios de equipo, dinámicas de feedback, dinámicas de comunicación y también conversando con ellos de cara a cara en conversaciones individuales o entre ellos. Pues muchísimas gracias.